У нас сгорело 2 танка, 2 БМП, и все БК там сгорело. С вами командир полка вышел на связь? Он был все время с нами на связи, в Сочи. Это по радиостанции он нам передал. Ничего себе. То, что тот, кто будет откатываться назад, тот будет об нуля. En una guerra tan brutal como la que se libra en Ucrania, no parece haber lugar para la clemencia. Las trincheras que surcan los paisajes devastados son el escenario donde la violencia humana se despliega sin piedad. Las explosiones, los disparos y el rugir de los drones llenan el aire. En ese contexto, las directivas de Moscú son claras. Deben combatir hasta el final. Pero en medio de este infierno, algunos soldados rusos, exhaustos y aislados, se encuentran con un dilema que los pone entre la espada y la pared. ¿Rendirse o enfrentar una muerte segura? En esta nueva entrega de Mundo de Armas, conoceremos 3 historias de uniformados rusos que, atrapados y sin escape, solo ven una salida posible: alzar las manos y esperar por una salvación. En medio de la batalla, cada uno se enfrenta no solo a sus propios fantasmas internos, sino a un enemigo que tiene el control de su destino. En la desolada aldea de Lipsy, al norte de Yarkov, el aire se cargaba con la tensión de lo inevitable. La 13ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, apodada Yartsia, se preparaba para un enfrentamiento que marcaría el destino de este rincón estratégico. Durante semanas, los soldados habían esculpido un plan con precisión milimétrica. Días de reconocimientos, noches interminables de vigilia y el análisis minucioso de cada movimiento enemigo. El cielo despejado fue testigo del primer golpe. Un dron ucraniano descendió desde las alturas, su silbido desgarró el silencio y disparó contra los tanques rusos que avanzaban. De repente, los invasores se vieron envueltos en una nube de humo y fuego. Ехало 2 танка и 2 БМП. Я ехал на 4-й БМП. Первый танк резко прилетает то ли сброс, то ли это отработал камикадзе по танку. С него начали спрыгивать люди, бежать в разные стороны. A lo lejos, un bosque cercano se ofrecía como un escape. Los hombres al mando sabían que en ese momento era su única opción. Los rusos huyeron de sus tanques y BMPs y se adentraron en la franja forestal. Pero no hubo alivio en la oscuridad. En cada rincón, desde la copa de los árboles hasta en las sombras de los troncos, los ucranianos estaban allí, implacables, atacando desde todas las direcciones. Las balas y los misiles pasaban silbando a su alrededor como flechas mortales. Para sobrevivir a esto, la única salida era intentar escapar a pie. Все начали прятаться в окопы, блиндажи. Вот. Я хотел сначала забежать в правый блиндаж, но там уже не было места и забежал в левый. La retirada rusa estaba en marcha. Cada uniformado huyó hacia donde pudo, volviendo una misión en conjunto, una retirada individual. El soldado ruso Goncharov Alexander Alexeyevich, un voluntario de 19 años, fue uno de los más solitarios en ese intento de escape. Goncharov, malherido y sin municiones suficientes, observó a su alrededor. Pretendía encontrar alguna cara conocida en ese infierno, pero terminó dándose cuenta de que la retirada de su pelotón se había convertido en su abandono. El silencio de su radio y la ausencia de refuerzos le confirmaron la dura realidad. Estaba solo, en medio de territorio hostil. Fue en ese momento que el zumbido de un dron se hizo audible sobre su cabeza. El operador lo observaba desde las alturas, registrando cada uno de sus movimientos con precisión. Goncharov mantenía la guardia alta ante este artefacto mortal, pero no se esperaba lo que vendría a continuación.
Получается, скинули с дрона немножко воды, как на этой воде была бумажка прикреплена. На ней было: двигайся, получается, в сторону по краю лесопосадки за дроном, стрелять не будем. Bajo la vigilancia del dron, este soldado tomó una decisión. A pesar de sus dudas y temores, caminó hacia el ejército ucraniano, avanzando con los brazos levantados hacia lo desconocido y con el peso de la guerra en su espalda. Herido y agotado, Goncharov caminaba con dificultad por un terreno implacable. Cada respiración le costaba, y la sangre que empapaba su uniforme le recordaba lo cerca que estaba de sucumbir. En su mente solo había espacio para una cosa: sobrevivir. La súplica silenciosa que había estado guardando en su interior encontró la forma de salir. Con un gesto de rendición, avanzó el último tramo que lo separaba de sus enemigos. Al llegar a la zona ucraniana, fue tomado como rehén, y debido a sus heridas de guerra, Goncharov, a pesar de ser un prisionero, fue asistido con la misma diligencia que cualquier soldado herido en el frente. Мне потом меня вывести, потому что я не чувствовал ногу вообще. А когда делали первую помощь, еще таблетку какую-то дали, видимо, тоже обезболивающую. Помогли, когда машина приехали, помогли сесть в машину. Ехали, спокойно со мной общались. То есть не поднимали на меня руки, ничего не было, спокойно. Goncharov fue trasladado bajo estricta vigilancia a un campo médico ucraniano. Allí se le ofreció atención inmediata. Las lesiones en su pierna fueron tratadas con rapidez y precisión, y las infecciones que amenazaban con complicar su recuperación fueron cuidadosamente controladas. Mientras Goncharov yacía en la cama del hospital de campaña, las cicatrices físicas de la guerra comenzaban a sanar, pero las marcas más profundas, las de su alma, seguirían con él por el resto de su vida. En otro punto de Ucrania, los soldados del batallón K2, especialistas en la captura de enemigos mediante drones, se encargaban de merodear las zonas de batalla para registrar la actividad rusa. A las afueras de una pequeña aldea en la región de Donetsk, donde las trincheras juegan un papel fundamental en esta guerra, puede verse desde lejos cómo el terreno es un campo de batalla, con escombros y violencia en sus calles. Atrás quedó el lugar en el que solían vivir cientos de ucranianos. En medio de este caos, el batallón había sido desplegado en una misión particularmente peligrosa: repeler a las unidades rusas que intentaban avanzar a través de un terreno difícil y fortificado. Para ello, los soldados de Kiev contaban con el apoyo de drones de reconocimiento y ataque, una ventaja que, a pesar de ser utilizada de forma innovadora por las fuerzas ucranianas, ya había demostrado ser decisiva en múltiples ocasiones. Esta vez, el operador del dron, conocido como Steiger, había recibido la orden de neutralizar a un uniformado ruso atrapado en una posición en un pequeño hoyo, un refugio improvisado que había construido en un intento por sobrevivir al ataque aéreo ucraniano. Con una frialdad implacable, Steiger observó a través de la pantalla. Sus dedos se movieron con precisión sobre los controles del dron. Ese ataque estaba fríamente calculado. Era una sentencia de muerte suspendida en el aire. El soldado ruso se convirtió en una presa fácil. Con cada explosión, la desesperación se apoderaba de él. Sabía que sus opciones se agotaban y que seguir resistiendo solo aumentaría la posibilidad de perder la vida. Tras el último estruendo y la nube de polvo, el uniformado emergió de su escondite. Sus movimientos lentos y visibles, sin resistencia. Había miedo, pero más que nada, la conciencia de que, en ese instante, rendirse era lo único que le permitiría sobrevivir.
Sus manos, levantadas al aire, eran un grito mudo de desesperación. Un gesto que hablaba más de rendición que de resistencia. No quedaba orgullo en su postura, solo el peso de la supervivencia, de la angustia, de haber sido arrastrado hasta ese punto sin escapatoria. Su cuerpo estaba marcado por la fatiga, los ojos cansados. Sus manos temblorosas se alzaban hacia un destino incierto, entregándose a una guerra que lo había despojado de todo, hasta de su dignidad. Rendido bajo la mirada impasible de un dron, el soldado rogó una misericordia que nunca habría esperado recibir en un campo de batalla tan despiadado. Apenas podía moverse. Los días sin provisiones habían dañado su cuerpo. Con lo que le quedaba de fuerzas, pidió agua, sin saber que en ese pedido encontraría alivio y el camino para su salvación. Junto al agua, que tanto necesitaba, los ucranianos le enviaron una nota en un papel marrón. Allí, trazado con rapidez, le daban indicaciones para poder salir con vida de ese campo brutal. El soldado ruso comenzó su caminata hacia la supervivencia, siguiendo la dirección marcada por el enemigo. Avanzó con pasos vacilantes, como si cada uno pudiera ser el último. Pero el dron seguía guiándolo. La única constante era un paisaje desolado de muerte y destrucción. Finalmente llegó al punto señalado, donde fue recibido por las tropas ucranianas que lo rodearon con rapidez. Lo tomaron como prisionero, llevándoselo lejos de ese infierno, mientras el soldado solo podía pensar en lo cerca que estuvo de morir. Pero, al mismo tiempo, en ese pequeño destello de humanidad en medio del caos. La última de estas historias tuvo lugar en el frente de Bakhmut, donde los combates alcanzaron una intensidad devastadora. Allí el soldado ruso Ruslan Anitin se encontró atrapado en una escena digna de una pesadilla. Junto a 2 compañeros, fue enviado a una trinchera cerca de las líneas ucranianas en la zona de Bakhmut, lugar en donde deberían cubrir a los equipos de asalto en retirada. Fue allí que sufrieron un intenso bombardeo de morteros y drones. Anitin vio caer uno a uno a sus camaradas bajo el ataque letal de los ucranianos, que arrojaban explosivos sin piedad. En un abrir y cerrar de ojos, su unidad había sido aniquilada, y él era el último en pie. Su corazón latía con furia y sus manos temblaban mientras observaba el terreno devastado a su alrededor. Las explosiones habían dejado huellas de muerte y destrucción, y el eco de los drones aún zumbaba en el aire como una sentencia de muerte que no tardaría en cumplirse. En ese momento crítico, la angustia y la desesperación lo invadieron. Con movimientos frenéticos, Ruslan intentaba encontrar un escape, pero entendió que no le quedaba más opción que rendirse. La cámara del dron capturó el instante en que Ruslan, con el rostro cubierto de polvo y la mirada agotada, miraba el cielo en una súplica muda de piedad. Sabía que estaba desobedeciendo las órdenes de su país, que le exigían pelear hasta el final o enfrentarse a una muerte digna antes de rendirse. Pero en la crudeza del momento, Ruslan no pensaba en ideologías ni en patriotismos. Solo quedaba su vida y la pequeña esperanza de que alguien al otro lado de la cámara decidiera perdonarlo.
De repente, algo cayó desde el cielo. El dron soltó desde el aire una pequeña carga que el soldado recogió con cautela. Sin saber exactamente qué contenía, entendió que podía ser su única esperanza para seguir adelante. Un paso incierto hacia la seguridad en medio de la oscuridad de la guerra. Era una nota que decía: "Ríndete, sigue al dron". Ruslan acató las indicaciones escritas con rapidez en un papel, mientras seguía las señales del operador, intentando aferrarse a esa mínima esperanza de escapar. La guerra le seguía cobrando un alto precio. A pesar de la dirección clara que le marcaba el dron, el soldado ruso no podía evitar las zonas donde el combate aún era feroz. En cada paso, el rugir de las balas lo rodeaban. Los susurros de los proyectiles pasaban a su lado, silbando peligrosamente cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ruslan llegó al borde de la zona señalada por los drones. Allí, en el umbral entre la vida y la muerte, entre la guerra y la rendición, miró hacia el cielo, donde el dron giraba lentamente, observándolo con su ojo mecánico. La distancia entre él y los soldados ucranianos, quienes lo habían estado acechando, se desvaneció en un abismo de incertidumbre. Con las manos levantadas, Anitin dio el paso definitivo. La rendición, más que un acto de cobardía, se convirtió en un último grito de supervivencia, un intento desesperado de escapar de la locura. El soldado ruso, sin más fuerzas en sus piernas, se dejó caer de rodillas, con la vista fija en la tierra, esperando el inminente encuentro con lo que le depare su vida de ahora en más, con la certeza de que tiene lo más preciado: tiempo para vivirla. Cada uno de estos hombres, sin importar sus creencias o lealtades, muestra una vulnerabilidad que humaniza la brutalidad del conflicto y desafía la narrativa de sus superiores. Las súplicas captadas en video son reflejo de una contradicción profunda. Una guerra que exige lealtad absoluta mientras niega el instinto más básico de conservación. En las últimas semanas, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, fueron capturados los primeros soldados norcoreanos. Fueron enviados a luchar codo a codo con el ejército ruso de Vladimir Putin. Pero eso era solamente una fachada. Heridos, lisiados y desfigurados, los norcoreanos confiesan las mentiras y engaños con las que fueron arrastrados hasta las infernales trincheras de ciudades como Kursk, ubicada en el lado ruso. Sus testimonios dan cuenta del horror y la carnicería salvaje que se está viviendo en territorio europeo. Acompáñanos en esta entrega de Mundo de Armas para conocer sus palabras. 하게 될 상태가 가가지고 좋았습니다. 그걸 저는 이전제 할 겁니다. En diciembre de 2024, fuentes internacionales confirmaron que Corea del Norte iba a colaborar de forma concreta con los esfuerzos bélicos de Rusia, enfrentando a Ucrania. Es por eso que miles de soldados asiáticos fueron enviados a Europa para combatir contra las tropas de Kiev. Inicialmente, se suponía que su rol sería de apoyo logístico y para proteger camiones con provisiones y otros puntos ya asegurados. Pero con el correr de las semanas, la verdad salió a la luz. Los soldados norcoreanos habían sido enviados para combatir en un territorio extraño,
contra un enemigo que no conocían y con presuntos compañeros que no tenían ningún interés en protegerlos. Continuemos escuchando a este malherido soldado del ejército de Kim Jong-un. 저는 저한테 시체에 있어서 살아남을 수 없습니다. 할아버지 저 행한 많은 이야기들을 들었으나 이전에는 Este soldado norcoreano completamente destrozado fue sobreviviente de una de las tantas ofensivas ucranianas realizadas en la región de Kursk. Había sido enviado junto con otros 40 compañeros asiáticos que tenían como misión apoyar a las tropas de Putin. Sin embargo, allí se encontraron con una brutal sorpresa. 원산 보여드려주지 않습니다. 그래서 공격을 시작하죠. 우크라이나 여기 한 하사로가 저를 당했습니다. 그래 그 인간이 40명인데 제 친구들은 캡처야 경유를 들여서요 어렵게 하셨습니다. 그래서는 아빠가 Decir que la guerra en Ucrania es brutal no es ninguna sorpresa. Desde su inicio, este conflicto demostró ser especialmente sanguinario, ya que se aplicaron tanto nuevas tecnologías y estrategias como también viejos métodos de lucha. El resultado fueron masacres donde perdieron la vida miles de personas. Las imágenes capturadas en ese infierno nos permiten tener un vistazo cercano de la clase de salvajismo que experimentaron los hombres que llevaron a cabo ese esfuerzo sobrehumano. Lo que describe el norcoreano entrevistado por las fuerzas de Kiev encaja a la perfección con los reportes que se tienen del frente de batalla. Los uniformados nuevos son enviados a la vanguardia, prácticamente sacrificando su vida como si fueran objetos totalmente reemplazables. 우크라이나 콘디는 채식 영국에 들러보시면 될것 박한 위력을 가지고 있습니다. 하늘 러시아 이제는 너무나 많은 부위들이 있고 저희와 같은 병사들을 공격수 안에 내성있는 상태입니다. 현 은혜와 하단에서 쌓여있는 러시아 병사들의 시체들과 Las imágenes de cadáveres apilados y de tanques destruidos por la artillería ucraniana son pinturas grotescas que jamás se borrarán de las retinas de este soldado. Pero no es el único. Durante las últimas semanas de enero se reportaron muchas detenciones semejantes en las que norcoreanos heridos cayeron en manos de tropas ucranianas. Uno de los testimonios más duros fue brindado por otro joven que afirma no tener la más mínima idea sobre cuál era su rol en la guerra ni por qué había sido enviado al continente europeo. Чи знаєте ви, де ви зараз? 지금 여기가 어딘지 알아? Не знаю. Ви перебуваєте в Україні. 넌 지금 우크라이나에 있어, 우크라이나. Ви знали, що ви воюєте проти України? 우크라이나 상대로 싸우는 거 알고 있었지. 몰랐어? Не знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? 그러면 여기 지휘관들 모자는 뭐라고 그랬어? 누구랑 싸운다고 했어? 훈련을 실전처럼 해본다고 했어요. Йому казали, що просто тренування. Pero su misión no tenía nada de entrenamiento. Había sido enviado allí para ser carne de cañón y morir combatiendo contra un ejército mejor preparado y con mejor armamento. Los hombres de Vladimir Putin no les brindaban la asistencia correcta y en cambio les demandaban un sacrificio total sin siquiera proporcionarles rifles y protección corporal a la altura. En el caso de este muchacho norcoreano herido y choqueado, fue abandonado por su batallón y tuvo que permanecer varios días oculto a la intemperie, esperando una muerte triste y solitaria. А як довго він на лінії фронту? 그러면 전선에는 1월 그 3일부터만 있었던 거야?
1월 3일부터 있었고 그러고 언제까지? Sin embargo, una de las cosas más sorprendentes de estas historias es conocer la perspectiva ucraniana sobre las capturas de soldados norcoreanos. Lo cierto es que las autoridades de Kiev pusieron en marcha numerosos operativos que tenían como misión principal capturar a los soldados asiáticos, ya que podrían proporcionar información valiosa, además de servir como importantes piezas de propaganda al demostrar las falencias del sistema ruso y las mentiras con las que fueron enviados los hombres de Kim Jong-un. La tecnología nos permite ingresar a estas actividades militares prácticamente en primera persona. Спостерігали за ними нашими власними засобами, які у нас на руках були. Ми моніторили цей район дуже довго і просто очікували слушного моменту, щоб можна було це зробити. Так, виходить, ми підійшли до об'єкта, в якому мали працювати, спостерігали, знали, що там знаходяться їхні базові типу як такі позиції. Los ucranianos utilizaron drones y cámaras para poder vigilar la zona de Kursk, que se encontraba defendida por los batallones mixtos, compuestos por rusos y norcoreanos. La organización de esos grupos era escasa, por no decir caótica. Había problemas evidentes de comunicación, y los uniformados de Putin no veían a sus forzosos colegas asiáticos como pares. Es por eso que ante cualquier misión de verdadero riesgo, eran ellos quienes eran enviados a sangrar y morir por Rusia. Las reglas internacionales de la guerra marcan que si un soldado enemigo herido se entrega sin oponer resistencia, debe ser tomado como prisionero y se le debe brindar atención médica inmediata. Está terminantemente prohibido dejar morir o, peor aún, fusilar a una persona rendida, ya que esto constituye un crimen de guerra. El problema es que, en el caso de los uniformados norcoreanos, había una barrera idiomática gigantesca que debía superarse para poder rescatarlos. І так вийшло, що вони забули свого товариша, він був поранений. Ми почали з ним розмовляти. Там у нас були базові слова, які максимально «іди сюди», чи ти поранений. Ми все це в нього запитали, він там також пробував нам відповісти, але це все було якось трішечки складно. Сама складна задача була його обезброїти. Тобто він ще мав при собі, окрім зброї, гранату, і її було дуже важко в нього відібрати. Como puedes ver, el testimonio de los soldados ucranianos refiere a la aprehensión y salvataje del norcoreano, cuyo testimonio escuchamos previamente. Es un muchacho joven y temeroso que fue enviado a la nieve europea con mentiras, un fusil en su mano y varias granadas en su chaleco. Para los gobiernos ruso y coreano, era poco más que un desecho que podía sacrificarse sin problemas. Como contó el joven, permaneció 2 días escondido, entre las trincheras sangrientas y putrefactas, antes de ser encontrado por el enemigo. En ese momento, sintió un miedo indescriptible ante la presencia de extraños que hablaban un idioma que no comprendía. Afortunadamente, un traductor pudo tender puentes entre ambos bandos para asegurar que este soldado fuera correctamente tomado como prisionero. La extracción no fue para nada sencilla. І так почалась ексфільтрація, ми його відтягнули і потім забрали. Але взяти в полон північнокорейця – це була одна з задач операції? Так, це стояла основна задача. El joven fue enviado de inmediato a los hospitales de campaña para brindarle las primeras atenciones. Pero luego se lo trasladó a una instalación más grande, donde se recuperó de sus heridas y también del hambre y el frío que sufrió en las trincheras de Kursk. Durante la entrevista que brindó a las fuerzas de Kiev, el joven brindó una respuesta contundente sobre su deseo de regresar a su tierra natal. Ви хочете повернутися назад в Північну Корею? 다시 북한으로 돌아가고 싶어? 우크라이나 사람은 맞죠?
우크라이나 괜찮은 것 같아? 여긴 좋아. 여기서 살고 싶어. Ми розуміємо, що ви не володіли інформацією повною мірою, тому ми готові допомагати. El muchacho tiene en claro que si regresa a la tierra dominada por Kim Jong-un, su destino probablemente sea la cárcel o una ronda de ejecución, acusado de traicionar a su país. Este tipo de historia se repite a lo largo y ancho de la línea de combate entre Ucrania y Rusia. Los hombres capturados hablan de su desconocimiento sobre los verdaderos motivos del combate, así como también de la escasa preparación y la falta de materiales básicos para poder llevar adelante las campañas. Es por eso que suelen citar que el ejército ucraniano tiene mejor y más tecnología que el del Kremlin. Esto es evidentemente falso, ya que Rusia cuenta con armamento de última generación, pero aún así ese diagnóstico esconde algo mucho más oscuro. A los soldados asiáticos se les brindó lo peor del arsenal, permitiendo que fallecieran como animales contra un contrincante mucho mejor preparado. Ahora, escuchemos el testimonio de otro uniformado norcoreano que fue apresado por fuerzas de Kiev. Коли, де і за яких обставин ви потрапили в полон до Збройних сил України? 도착당해서 이렇게 방어망 안에 들어있다가 이렇게 쳤어요. 먹자고 해서 쑥 들어갔는데 다이가 갈 수가 없었어. 그래서 거기서 뭐 이제 그렇게 하기 전에 그럼 이제 군인들이 와가지고 나를 뒤에다가 주장을 놔주고 차에 태워버렸어. Tan solo imaginar pasar 5 días en la intemperie, sufriendo el frío y el hambre de las zonas más alejadas de Rusia y Ucrania, provoca dolor corporal. Es probable que este hombre ya se considerara a sí mismo un muerto en vida. Después de todo, había sido abandonado por su grupo y no tenía la más mínima idea sobre la zona en la que se encontraba, ni cómo sobrevivir a las inclemencias que le presentaban ese territorio. Es por eso que al ver al enemigo, supo que su tormento llegaba a su final, ya sea por una bala en la cabeza o por un traslado a un centro de detención. Como dicta la ley internacional, fue trasladado para ser tomado como prisionero, alimentado y cuidado por doctores. Una vez sano, reveló un dato oscuro sobre el procedimiento que le instruyeron sus superiores rusos en cuanto a la captura de rehenes ucranianos. Un sádico juego de cartas que parece tomado de una película de horror. До вас і вашого підрозділу накази про правила поводження з військовополоненими чи із цивільним населенням на території України або Росії? 지금 생각하면 아니 전 좋아하던데 이렇게 성의병을 그래서 자기를 넣고 선을 준다면 가족이 오락이 돼가지고 이렇게 정의 그림을 그려서 이렇게 집과 청을 그려가지고. En realidad, se supone que lo que el soldado describe como cautiverio era un fusilamiento arbitrario. Desde el comienzo del conflicto se reportó el hallazgo de numerosas tumbas comunes en las cuales reposaban los cuerpos de soldados que habían sido ejecutados a sangre fría. En lugar de ser tomados como prisioneros tal y como demanda la ley, habían sido asesinados como animales. En los primeros días de febrero de 2024, se supo que miles de soldados norcoreanos fueron retirados del frente de batalla y relocalizados en otros puntos de operación. Evidentemente, los resultados no fueron los esperados, y las salvajes derrotas, sumadas a los testimonios crudos obtenidos por fuerzas ucranianas, fueron motivo suficiente para anular la presunta ayuda enviada por Kim Jong-un. Pese a las humillaciones, también se reportó que el gobierno de Corea del Norte está preparando una segunda oleada de soldados de fuerzas especiales que lucharán codo a codo con los rusos. Solo el tiempo dirá si marchan rumbo a la picadora de carne o si sus esfuerzos finalmente darán frutos.
Даю обращение, что все, больше мощь нету. 3 дня без еды, без питья. Взял на себя ответственность командира. Командир раненый, сил нету, пить очень хочется. La guerra ha sido larga y despiadada. A pesar de la superioridad numérica rusa, las fuerzas ucranianas han logrado resistir con una tenacidad implacable, forzando a sus enemigos a ceder terreno. Los soldados del Kremlin, que alguna vez marcharon con la certeza de una victoria rápida, ahora apenas pueden sostener sus rifles. El frío los consume, el hambre los debilita y la muerte se vuelve una sombra constante. Con cada enfrentamiento, la presión aumenta. И жить хочется. Будем сдаваться, все. Ни патронов, ничего, а больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, nos adentraremos en las experiencias de estos soldados rusos, a quienes la maquinaria de guerra ucraniana no les da tregua, obligándolos a tomar una decisión impensable para quienes partieron con promesas de gloria: rendirse ante el enemigo. Y con cada rendición, Ucrania no solo gana prisioneros, sino también información vital para continuar la lucha. Що, контент? Так, все, держи так. Держи, не ползи. La operación en Kursk, llevada a cabo por una unidad del Servicio de Seguridad ucraniano, se desarrolló con precisión quirúrgica y un factor clave: el sigilo. En medio de la oscuridad y la confusión de la batalla, las fuerzas ucranianas lograron desarticular las defensas y avanzar hasta las posiciones enemigas sin ser detectadas. Cuando los primeros disparos rompieron el silencio, el pánico se apoderó de las líneas rusas. El caos era absoluto. Bajo fuego cruzado y con las comunicaciones interrumpidas, los soldados del Kremlin intentaron desesperadamente reorganizarse. Pero la ofensiva era implacable. Atrapado en una trinchera, un grupo resistió hasta que sus municiones se agotaron y la realidad se volvió innegable. No quedaban opciones. Скільки вас там є, скільки вас є? Там троє. Все хорошо справа. Летиш? Se reporta que la ofensiva ucraniana avanzó en territorio ruso, sorprendiendo a las fuerzas locales, lo que llevó a rendiciones masivas. Parte de los prisioneros fue asegurado dentro de sistemas de trincheras en las afueras de Kursk, donde estaban posicionados antes de ser rodeados. Esta captura masiva es una de las mayores reportadas en los últimos meses del conflicto y refleja la creciente incursión de Ucrania en zonas fronterizas rusas. Да не лізь, не чіпай! Пригнись, тебе! Броню скидай! Пускай скидывает броню, у него граната броней. Las imágenes de soldados rusos atrapados en pequeños agujeros llenos de barro, cubiertos de escarcha y con la mirada perdida en el vacío son cada vez más frecuentes. Temblando por el frío, con los labios agrietados y las manos entumecidas, algunos intentan aferrarse a la poca dignidad que les queda. Pero el hambre, la soledad y la certeza de lo inevitable los quiebran. El momento de la rendición fue tan tenso como inevitable. Con el miedo reflejado en sus rostros, lentamente comenzaron a salir de la trinchera, temerosos de lo que les esperaba. El silencio fue interrumpido solo por órdenes firmes de los soldados ucranianos, que aseguraban la captura de cada prisionero con precisión meticulosa. Algunos se atreven a levantar las manos, con los ojos entrecerrados ante la posibilidad de una ejecución inmediata, mientras que otros se arrastran con las últimas fuerzas que les quedan, arriesgándose a cruzar el terreno abierto hacia las líneas ucranianas, esperando que el enemigo les conceda lo único que aún pueden desear: continuar con vida. Если соврал... Пытай, что сзади нас за блиндаж. Там есть еще! Что за блиндаж? Там кто-то оставался? Вон, нора.
Сзади на 6. Не, я бля буду, там внимание. Мы знаем ваши будут. Сколько у вас людей на той позиции было? Сколько? А сколько убежало отсюда туда? Bakhmut, una ciudad que se ha convertido en el epicentro de los combates más encarnizados de la guerra en Ucrania, fue nuevamente testigo de una escena que encapsula el horror del conflicto. Casos como el ocurrido el 6 de abril de 2023 ya se volvieron recurrentes en la zona. En medio del estruendo de la artillería y el silbido de los drones sobrevolando la devastada ciudad, soldados rusos emergieron de entre las ruinas con las manos en alto, rindiéndose a las tropas ucranianas. Трогать. Никто не будет пиздить. Парни, никто вас... Так, блядь, сука, дебіли, от, сука, ви йобані дебіли. Хто вам, сука, сказав, що ми, сука, блядь, убиваем і режем? Хто? Ну хто, нахуй? Поверьте, у нас людяного більше, ніж у кого-либо, нахуй. Ми взяли на горбу ваших двох пленних, ранених, надали допомогу, і вони вже поїхали. Вони вже в лікарні? Да. Ви не русские. Да, bratán. Мы защищаем свою территорию. ¿Qué? Los soldados desgastados por días de combate incesante avanzaban con pasos pesados a través de un paisaje devastado por la guerra. Sus cuerpos reflejaban la miseria del conflicto, ropa rasgada, rostros cubiertos de polvo y una fatiga que trascendía lo físico. Sus opciones se habían reducido a una sola. Sin refuerzos, sin municiones y sin esperanza, entendían que seguir luchando solo significaba una muerte segura. Este escenario, repetido incontables veces en distintos frentes, expone la dura realidad de la guerra. El momento en que un soldado comprende que su única alternativa es la rendición. El hambre, la desmoralización y el aislamiento erosionan incluso la voluntad más férrea, convirtiendo la lucha en una cuestión de supervivencia más que de victoria. Y aunque muchas de estas rendiciones ocurren bajo el amparo de la noche, lejos de la mirada de sus propios camaradas, hay momentos en los que los soldados, sin otra opción, levantan las manos a plena luz del día, expuestos ante el enemigo y el mundo, en un último acto de desesperación. Братан, що це? Що? Давай, давай. Не надо, я прошу, не Да. надо. Куда попало? У меня все внутренности болят, и нога здесь переломана. И А ну. Я прошу, не могу, у меня отбило. Без гранати? Я не знаю, я без гранаты вообще. А ну, перевернись на спину, на спину. Могу, не могу. Братан, ну як? Ми тобі, сука, дамо пом. Мне все кишки отбило, видимо. А вот эта нога... Estas rendiciones reflejan una realidad más amplia. El desgaste brutal de las tropas rusas en Bakhmut, una ciudad donde las bajas se cuentan por miles, y la supervivencia en cuestión de horas. Para estos dos soldados, al menos, la pesadilla del frente había terminado. Pero para muchos otros, la lucha sin cuartel en Bakhmut continúa, devorando vidas en un campo de batalla que se ha convertido en una trampa mortal para ambos bandos. En la mañana del 6 de octubre de 2022, en las afueras de Yersón, una escena insólita se desarrolló en el devastado paisaje de guerra. Entre los cráteres de artillería y las posiciones defensivas improvisadas, un vehículo blindado ruso avanzaba lentamente hacia una unidad ucraniana. Lo que en cualquier otro momento podría haber sido una amenaza mortal, esta vez traía consigo un mensaje inesperado. Una bandera blanca ondeaba sobre la torreta del blindado. Los soldados ucranianos apostados en una trinchera cercana apuntaron sus armas con cautela, sin saber si se trataba de una trampa o de una rendición real. Pero el tanque no abrió fuego. En su lugar se detuvo a pocos metros de la posición ucraniana y de su interior comenzaron a descender varios soldados rusos con las manos en alto. El polvo y el humo de la batalla envolvían la escena, mientras el eco de los bombardeos resonaba en la distancia. Según se supo después, la rendición había sido concertada de antemano.
Estos soldados rusos, agotados y desmoralizados tras semanas de combate sin refuerzos, habían contactado a las fuerzas ucranianas para entregarse. Sabían que su resistencia era inútil y que continuar luchando solo significaba una muerte segura. Los prisioneros fueron desarmados y registrados cuidadosamente por las tropas ucranianas. Se les ordenó que se arrodillaran y que colocaran las manos en la cabeza mientras los soldados verificaban que no llevaran explosivos. Luego fueron trasladados a la retaguardia, donde serían interrogados y se les garantizaría un trato conforme a las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra. На землю! Бурдом в землю! В броне что-то есть еще? Нет. La rendición de estos soldados simboliza el agotamiento de las fuerzas de Putin en Jersón, una región donde la presión ucraniana aumentaba cada día. Muchos combatientes rusos, abandonados por sus comandantes y sin suministros adecuados, vieron la rendición como su única salida. Para estos hombres, la guerra había terminado. Pero para los que seguían en el frente, el conflicto continuaba devorando vidas sin piedad. En las zonas devastadas cerca de Bakhmut y Avdiivka, los soldados rusos se enfrentaban a un enemigo invisible, implacable y despiadado: los drones ucranianos. Estos aparatos que surcan los cielos no solo atacan con precisión mortal, sino que también se han convertido en jueces y verdugos, llevando a los hombres rusos a un destino que nunca imaginaron: la rendición forzada en medio de la nada. Esta impactante grabación muestra a un soldado ruso cubierto de polvo y sudor, rogando desesperadamente a un operador de drones ucraniano que no lo mate, después de un asalto fallido cerca de Bakhmut. Su respiración es errática y su mirada es la de un hombre que ya se ha visto muerto. El soldado, atrapado entre la muerte y la rendición, sabe que un solo movimiento en falso puede sellar su destino. Tiembla mientras lentamente levanta las manos, esperando que su súplica no caiga en oídos sordos. Desde las alturas, el dron lo observa sin piedad, flotando como un verdugo mecánico, con el poder de terminar su vida en un segundo. Pero en lugar de lanzar una granada sobre él, el operador del dron decide actuar con un siniestro tipo de clemencia. A través del altavoz del dron, una voz metálica y distante rompe el silencio. Le da instrucciones frías y calculadas: rendirse o morir. Desesperado, el soldado sigue el camino que el dron le indica, guiado como una presa a través del campo de batalla hasta las líneas ucranianas. Cuando llega a una trinchera, levanta las manos resignado a su destino. Allí es recibido por los soldados ucranianos, que lo capturan sin resistencia. Un hombre más cae en la guerra moderna, donde los drones no solo destruyen, sino que deciden la suerte de los combatientes. El 5 de junio de 2023, de regreso en Kursk, sucedió un evento trascendental y aterrador. En lo que parecía el primer día de una incursión ucraniana en la ciudad de Satska, las imágenes que emergieron de la devastada línea fronteriza mostraron una escena sorprendente. A través del humo y las ruinas del puesto fronterizo destruido, se veían hombres, presumiblemente soldados rusos, ondeando una bandera blanca. Una señal de rendición, mientras se acercaban a las fuerzas ucranianas que avanzaban sin piedad. Este asalto transfronterizo sorprendió a Rusia, que había trasladado varias tropas desde las regiones ocupadas de Ucrania para defender su propio territorio en Kursk. Sin embargo, al parecer la resistencia fue insuficiente. Las fuerzas rusas, atrapadas y desbordadas, no pudieron hacer frente a la agresividad de los ataques ucranianos, y el caos se desató rápidamente.
La bandera blanca era una clara señal de que la batalla estaba perdida para muchos de los soldados de Putin apostados en la zona. Fuentes de inteligencia informaron que al menos 1000 tropas rusas habían sido desviadas a la región fronteriza de Kursk para detener este asalto. Pero el poder de la ofensiva ucraniana resultó imparable. Las imágenes mostraron a los soldados rusos cayendo en manos de los ucranianos, desarmados y derrotados, mientras los combatientes ucranianos avanzaban. En un giro dramático, la rendición en masa parecía ser la única salida para los soldados rusos atrapados en el asalto, que fueron capturados y llevados bajo custodia ucraniana. No hubo resistencia, solo hombres agotados y aterrados por lo que les esperaba. Los ucranianos llevaron a los prisioneros hacia líneas de detención para ser interrogados y procesados de acuerdo con las leyes de guerra internacionales. Lo que comenzó como una incursión planeada, un movimiento arriesgado y audaz por parte de las fuerzas ucranianas, se convirtió en un golpe estratégico que desbordó las defensas rusas en la frontera. Satska, un punto aparentemente seguro para los rusos, se transformó en un escenario de rendiciones, capturas y un contundente mensaje para el Kremlin. La guerra estaba lejos de haber terminado y Ucrania no dejaría de presionar hasta recuperar cada pedazo de territorio arrebatado. El relato de las rendiciones de los soldados rusos no solo revelan las dificultades de una guerra sin cuartel, sino también las brutales condiciones que llevan a estos hombres a entregar sus vidas a un conflicto que no comprenden del todo. Muchos de ellos, arrastrados por la propaganda rusa, son inducidos a enlistarse con promesas de gloria y honor, sin tener plena conciencia de las atrocidades y la destrucción que les espera. En un conflicto que ha devastado millones de hogares y familias rotas, los soldados ucranianos demuestran un lado humano y digno. Tratan a sus prisioneros con respeto, conscientes de que aunque son enemigos en el campo de batalla, no dejan de ser humanos. Este gesto de decencia, en medio de una guerra que consume todo a su paso, refleja un lado profundamente humano de la lucha. En un mundo marcado por la violencia y la destrucción, la compasión y el respeto por la vida son quizás lo último que puede salvarnos. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más casos como estos, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.